Hola, hoy es el miércoles 24 de mayo, los saludo como siempre con afecto y el tema de este día es ¿por qué hay cada vez más agresiones al periodismo crítico? Se han ido multiplicando los actos de hostigamiento, de amenazas y se ha ido pasando a un escenario de comisión de hechos delictivos cada vez más creciente. En particular en la jornada hemos vivido en estos meses recientes la acumulación de hechos que son preocupantes. En primer lugar, el asesinato de nuestra compañera corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach, quien fue asesinada a la puerta de su casa en presencia de su hijo menor de edad, en un acto muy peculiar del cual pues se tienen, según dice el gobernador panista Javier Corral, identificados a los presuntos autores materiales, pero aún no se ha podido avanzar en ese proceso. Un proceso que además ha tenido visos que hacen pensar a algunos que más allá de golpear el ejercicio crítico del periodismo como el que hacía Miroslava, se quiso enviar también un mensaje al propio gobernador Javier Corral, que tenía una relación de amistad, de conocimiento con Miroslava, y por otra parte, pues golpearlo en un aspecto a él, que durante largo tiempo ha sido un hombre proclive a la defensa de los derechos de los periodistas, combativo como pocos contra las pretensiones de Televisa de doblegar o de confeccionar leyes para su beneficio, y además un Javier Corral que ha ido entrando en muchos jaloneos con segmentos de las Fuerzas Armadas debido a la visión de Corral de cómo cree él que debe recibir la ayuda federal para el combate a un factor fundamental de la gobernabilidad, sobre todo de los estados del norte del país, que es el asunto del crimen organizado. Javier Corral, recordemos, es uno de los gobernadores panistas, el único que no firmó una carta de esos mandatarios panistas exhortando al Congreso de la Unión para que aprobaran con rapidez el proyecto de ley de seguridad interior. Eso generó mucha molestia y lo mantiene al propio Corral en una situación política pues de mucho acoso y de inseguridad en cuanto a las acciones que se van tomando en este asunto tan delicado. Luego vino el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés Cárdenas, corresponsal en Sinaloa, en otro acto preocupante que parece tener como marco de referencia la lucha encarnizada entre los hijos del Chapo Guzmán y el licenciado Dámaso López, que había sido uno de los hombres de confianza del Chapo Guzmán y que luego entró en conflicto cuando el Chapo cayó en desgracia, detenido, fugado, vuelto a detener y extraditado. En ese contexto, los periodistas de Sinaloa, Javier Valdés, que se publicó en Río 12 y también en una publicación sinaloense denominada La Pared. Los hijos del Chapo, según lo que ha dicho Ismael Bojorquez, director de Río 12, presionaron para tratar de que no se publicara esa entrevista. Y luego trataron de comprar toda la edición y finalmente enviaron gente de sus grupos armados para ir comprando directamente el semanario Río 12, conforme iba llegando a los puestos de expendio, iba siendo comprado para que no tuviera difusión lo que venía ahí. Antes de eso estuvo el corresponsal de la jornada en Guerrero, Sergio Ocampo Arista, quien estuvo dentro de ese grupo de 7 personas que fueron retenidas por unos minutos por un centenar de personas armadas
quienes les quitaron celulares, cámaras, equipo de trabajo, un vehículo, el de Sergio Ocampo precisamente, y los dejaron libres, pero bajo amenazas. Ahora, un incidente que parecería es menos preocupante que los 3 anteriores, pero el hecho está en que el reportero de la jornada, Javier Aranda, que lleva años cubriendo la fuente tan peculiar de las Fuerzas Armadas, fue impedido de trasladarse en un autobús destinado para mover a periodistas a un acto en el que participaban la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue impedido de trasladarse ahí, bajado del camión, y por tanto no pudo cubrir lo que sucedió en esa reunión. Pero en lo que va de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha enviado comunicados de prensa ni invitaciones a actos públicos a este reportero de la jornada. No es el único, desde luego, está en una infinidad de casos. Está desaparecido en estos momentos el director de un canal de Nueva Italia, Michoacán, que no ha sido atendida su desaparición. Hoy hubo una reunión con el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán. No tengo el reporte exacto de qué es lo que sucedió, pero así como eso, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa ha sido amenazado también con una ejecución por parte de grupos del narcotráfico, y como eso basta leer los diarios para constantemente darnos cuenta de cómo hay esta agresión cada vez más concentrada en el segmento crítico, porque hay otro segmento, y bien lo decía Javier Valdés, que es ese segmento en el cual hay un periodismo que no se compromete con la realidad, que no se compromete con la verdad, que no se compromete con las luchas sociales, y ese no solo está intocado, sino protegido y blindado. Los ataques y las amenazas van cada vez más contra esa franja que informa, que analiza, que critica, que dice lo que otros no quieren que se diga. Esto me parece que está inscrito en un torbellino, en un remolino de intereses mezclados rumbo a la elección presidencial de 2018, un remolino en el cual convergen intereses de grupos empresariales y económicos y delictivos y políticos que están decididos a cerrar el paso a todo lo que implique un riesgo para sus intereses. Hay que estar atentos porque finalmente este periodismo crítico hace un servicio a la sociedad y sería una desproporción, aunque el propio Javier Valdés así lo consignaba y lo reflexionaba con cierta desolación, el hecho de que la sociedad deja solo este tipo de periodismo, se conduele, se preocupa, pero finalmente no hay una defensa del periodismo que trata de servir al interés público, de la denuncia, del análisis, de la crítica. Bien, pues leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. Y que no acepta sobornos del narcogobierno. Ese es otro punto delicado. Hay también una franja de las víctimas de esta guerra contra el periodismo que son personas que por necesidad, por circunstancias o por afición entran en relaciones con estos factores del crimen, y ante esa situación tan fangosa suele haber reacciones de ejecuciones y traiciones por estas relaciones oscuras, que sí las hay desde luego entre segmentos del periodismo y segmentos de ese crimen organizado. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los periodistas? Pues difundir, analizar, y como diría el hijo de Javier Valdés, no dejen solo a mi padre, dijo él, pues hay que presionar y hay que insistir. Hoy hubo un comunicado público de 40 empresas periodísticas de México, valioso desde luego, de posturas contradictorias y confrontadas en muchas ocasiones, pero más allá de la postura declarativa, lo importante es que se reforme el sistema de los medios de comunicación que suelen estar en complicidad con los poderes y dependientes de los convenios de publicidad y del dinero por debajo de la mesa, o en negocios para directivos, para dueños de esos medios de comunicación. Bien, pues como siempre agradezco el interés en estas videocharlas astilladas.
Nos veremos mañana en otra de ellas y sigamos platicando de las muchas cosas que suceden en nuestro país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.